Muy buenas noches, soy el licenciado Joshua Barbosa, director de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica. Soy autor de la teoría del universo nodal del ser y esta vez tengo el agrado de presentar los primeros capítulos de las crónicas que vamos a estudiar con la acreditación internacional para docentes en metodología singular y proceso del cuidado enfermero. Yo soy licenciado en enfermería y soy fisioterapeuta y he tenido mucho entusiasmo por trabajar las relaciones entre los seres humanos a partir de concepciones de existencias trascendentes que nos permitan tomar importancia de ese ser humano para conmigo. Es por eso que planeé estudiar estas crónicas y poder presentárselas para que ustedes entiendan cómo es que estas relaciones se dan en base a importancias, en base a existencias. Es así que vamos a iniciar con el estudio de la primera crónica, que es la crónica de la estética del espacio de Immanuel Kant. Cito a Immanuel Kant cuando me menciona la filosofía es de la estética trascendental del espacio, en donde considera que todo objeto externo a mí es representado por mi capacidad de percibir. Esa capacidad de percibir se le denomina cualidad. La cualidad es la capacidad de percibir objetos externos a mí. Al percibir objetos externos a mí, voy a formar representaciones. Y la representación sería la percepción que se tiene del objeto externo. Hablo objeto externo y me refiero al ser humano. El ser humano, todos los seres humanos que somos objetos externos. Y somos objetos internos para con nosotros mismos, ¿no? Objetos externos al mundo y objetos internos para con nosotros mismos. El yo, que es la esencia del ser, la esencia misma, y el yo propio, el yo interior, el yo mismo, es el ese, ¿no? O la realidad auténtica. Yo uso esas tres palabras indiferenciadas para determinar al yo como una esencia, como una forma pura de ser. Vamos a ver luego porque no solamente es el ser. El yo, es decir, nosotros, la humanidad, el mundo, somos una forma pura de ser, pero al mundo somos una abstracción producto de percepciones que son capacidades que van a permitir representaciones. Ahora, nosotros como seres somos una forma pura para con nosotros mismos y en la realidad. Eso es la realidad auténtica. Sin embargo, para el mundo somos una representación, es decir, una abstracción que el mundo hace en función de su cualidad. Es por eso de que el yo, en su forma pura, se abstrae al mundo, uno, a partir de su representación en función de su cualidad. La primera forma de relación para con el mundo sería la representación. Y la representación siempre va a estar en función de la cualidad. Y la cualidad en la representación es la capacidad de percepción, es decir, la capacidad de percibir objetos externos a mí. Por la capacidad de percepción establezco mi cualidad de representarme objetos externos a mí. Y las cualidades, que son las capacidades de percepción, denotan experiencia previa, denotan percepción de situación y percepción de realidad. Bien, veamos entonces, nos ordenamos. El yo es una esencia, un ese, una realidad auténtica, una forma pura que se abstrae al mundo a partir de la representación en función de la cualidad, que es la capacidad de percepción. Muy bien, ¿qué significa esto? De que el mundo en sí va a representarse la forma en cómo nosotros somos al mundo. Es por eso que yo soy
conforme el mundo me ve. Mi forma de ser al mundo va a permitir la abstracción, va a permitir la representación de mi forma de ser, pero a partir de la cualidad que este mundo va a formarse. Entonces, yo, en mi forma pura, me abstraigo al mundo porque el mundo tiene una capacidad de representarse o de percibir el objeto externo a él, que soy yo. El objeto externo al mundo soy yo. Mi objeto externo será el mundo. Entonces, veamos esa forma compleja de nombrar representaciones. Bien, la representación es la capacidad de percibir en función de su cualidad, ¿no? Y la cualidad es la capacidad de percepción. Las cualidades son tres. Las cualidades que permiten representarnos objetos externos a nosotros. Primero es la experiencia previa, que es toda forma de ser futura a partir del impacto del momento o del tiempo pasado. Es decir, nosotros vamos a fraccionar momentos, nosotros mismos vamos a generar momentos, pero estos momentos también van a tener otros momentos. Entonces, una experiencia previa es todo fenómeno de ser futuro en función del momento pasado. No significa que el momento pasado denote simplemente el momento futuro, sino que el momento pasado influye, impacta, ocasiona efectos totalmente caóticos, totalmente irremediables, irreversibles, totalmente disipativos en los momentos futuros. Ahora, mi función no es solamente ver el pasado, sino que desde mi forma avance el futuro de manera impactante, de manera que llegue a ocasionar efectos totalmente deseables, efectos totalmente caóticos. Los efectos deseables no siempre son efectos no caóticos, porque los efectos deseables no siempre son predecibles. ¿Bien? ¿Por qué yo intento nombrar a la representación como una primera forma de abstracción del mundo como objeto externo a él, que soy yo? Porque la representación sería una de las primeras formas de relación. ¿Cómo es que el mundo percibe mi presencia? Y esta percepción se va a basar en las cualidades que este mundo tiene para poder concebirme. Entonces yo tengo que tener en cuenta de que mi percepción del mundo es mi percepción, no es siempre la forma en cómo este mundo se presenta ante mí. Eso tengo que tener en cuenta, y es ahí donde nace la importancia de formar la representación, es decir, un proceso mental, que quiero decir aquí que antes del objeto está el pensamiento. Ojo, antes del objeto está el pensamiento. Antes de poder representar o concretar o abstraer objetos físicos, primero está el pensamiento de ese objeto físico. Antes del cuerpo es el pensamiento, y esa es la representación. La representación es toda forma de ser de la esencia, toda forma de ser de la esencia, en donde antes que éste sea, se encontró en mi pensamiento. Es decir, yo me represento objetos externos a mí y los voy a modificar, a transformar según mi capacidad de percepción. Y lo vemos en el ciclo vital, lo vemos en los estados de ánimo, lo vemos en el estado de conciencia, por ejemplo. Son diferentes formas de percibir, ¿no? Y eso va a ser por mi capacidad de percibir sensorialmente, por mi capacidad cognitiva de percibir, por mi disponibilidad de percibir. Y esos van a estar como factores influyentes, por así decirlo, dentro de las cualidades. Mencioné, la experiencia previa es toda forma futura en función de todo momento pasado. Yo reconozco ciertos sucesos que van a impactar en el momento en donde estoy, pero eso no significa que yo tenga que seguir una secuencia del momento pasado. ¿Por qué? Porque las secuencias de momentos de mi vida
no son secuencias deseables solamente secuenciales, no son sistemáticas, son ni siquiera correlacionables. Los momentos de mi vida, que son los momentos de la vida de otras personas que también voy a percibir, nunca son momentos secuenciales, ni sistémicos, ni sistemáticos, ni lineales. Son caóticos. Cada momento, la función de cada momento es impactar en el siguiente, independientemente de los efectos que ocasione. Yo resolveré cada efecto porque no voy a estar en todos los efectos. ¿Qué quiero decir? De que una forma de ser, represento esto como un momento de mi vida, puede ocasionar múltiples formas de ser en los futuros momentos de mi vida. Significa entonces que toda característica deja de ser o se vuelve secundaria cuando me importa el fenómeno que está ocurriendo. Y los fenómenos de vivir, voy a representarlo así, espero que se pueda ver en el gráfico, los fenómenos de vivir están en función de los momentos futuros y de los momentos pasados. No de sus características, sino de los impactos que los momentos pasados ocasionen en los futuros. Lógicamente en los presentes. Así se basan las relaciones entre los seres. Qué tan importante y trascendente es la presencia de un ser externo a mí, para conmigo y mi propia existencia. El paciente, la persona, familia y comunidad son seres importantes externos a mí y que por su forma de ser yo existo. Y eso es lo que quiero expresar aquí. En resumen, menciono también como cualidad, además de la experiencia previa, a la percepción de situación. A la percepción de situación. Y la percepción de situación es toda forma en donde se devienen, más allá de las características, los fenómenos en el momento. Es decir, la conjunción de momentos en función del tiempo. Es la percepción de situación, ¿no? La conjunción de momentos en función del tiempo. Y finalmente, la percepción de la realidad sería ya no solamente la conjunción, sino el impacto de los momentos sobre el momento trascendente que es mi vida. Y cómo yo me involucro sobre esos momentos. Aquí viene una pequeña paradoja. Menciono de que la percepción de situación sería la conjunción de los momentos, ¿no? De los momentos. Y la percepción de la realidad sería la forma en cómo yo me incluyo en esos momentos. Sería complicado poder expresar de que la percepción de la situación y la percepción de la realidad son iguales, pues no es así. Porque en la percepción de situación yo solamente me refiero a uno de los momentos. En cambio, en la percepción de la realidad, ese momento influye en todos los momentos siguientes. No de la misma manera, sino de la forma en cómo este momento, que es mi realidad, va a influir en todo mi contexto de vida. Y eso siempre sucede. Si lo analizamos, la experiencia previa siempre me permite elaborar juicios y generalizaciones, lo cual es crítico en las relaciones entre los seres humanos. ¿Por qué? Porque no puedo yo elaborar juicios ni a priori ni a posteriori, porque eso me permite o me limita la relación con el otro ser, ya que no cabría las otras dos cualidades. Percepción de situación, es decir, el momento en que estoy viviendo, cómo lo estoy viviendo. Y la percepción de realidad, es decir, el momento que estoy viviendo y cómo trasciende a los demás momentos de mi vida. Y tiene mucho que ver porque las experiencias previas están siempre en una relación con la percepción de situación, con la percepción de realidad, así como cada una de las cualidades con las otras dos. Es decir, forman una trilogía. Y esa trilogía me va a permitir tener una cualidad para representarme objetos externos a mí. Bien, entonces, terminando,
el punto de representación, que es toda forma de representarme objetos a mí, voy yo a formar momentos sucesivos. Los momentos sucesivos son toda fracción de tiempo que a través de mi representación se van a fundar, es decir, se van a crear. Yo, cuando creo momentos que son fracciones de tiempo, de todo el tiempo en que yo vivo, voy a formar momentos sucesivos. Y los momentos sucesivos yo los voy a formar, pero en función de mi cualidad por la representación que tengo de todo objeto externo a mí. Los chismes, las mentiras, los engaños, infidelidades, desenlaces fatales, y bueno, y otras cosas negativas, son momentos sucesivos denigrantes, negativos, ¿no? Porque yo me voy formando en representación de el momento que estoy viviendo, ¿no? Los momentos sucesivos propios serían juicios a priori, o pensamientos, o síntesis a priori, que yo me estoy formando por la forma en cómo los seres se presentan a mí. Por ejemplo, y nos pasa mucho, y voy a hacer un ejemplo muy claro. Cuando estamos en el turno, por ejemplo, estamos atendiendo consultores externos, en el servicio de medicina, que es el más clásico, y una señora está acompañada de su hija, y nosotros estamos atendiendo, por ejemplo, midiendo las funciones vitales, o categorizando a los pacientes para que puedan pasar con el médico, etc. Es un ejemplo. Supongamos que la señora, hija de la paciente, ofuscada por la estancia prolongada, o por la espera prolongada de su madre, de su paciente, para la atención, pues la deja la señora y se va a reclamarnos. Al reclamarnos empieza a gritar, nos empieza a insultar, que empieza a denigrar al hospital, a denigrar al personal, etc. Ahora, aquí viene una pequeña idea. Si yo vuelvo a encontrar a esa persona, yo creeré siempre que su comportamiento será el mismo. Si eso sí sucede, entonces yo me estoy representando solamente en función de mi experiencia previa. Pero si yo comprendo que la forma ofuscada, la forma iracunda de la señora, de cómo actuó, es solamente una parte de toda la esencia o la forma pura de esta persona que actúa de esa manera, y yo le doy la oportunidad de darle una opción diferente a su comportamiento, es decir, como dice en la Biblia, ofreciendo la otra mejilla, pues yo aceptaré las otras dos cualidades, y yo tendré en cuenta de que la forma en cómo actúa la señora no va a ser siempre la misma, porque estamos pasando por diferentes situaciones. Ahora, si fuera así, que continúe siendo iracunda, que continúe estando ofuscada, ¿yo seguiré representándome de esa manera a la señora? Pues no. Porque la forma ofuscada, la forma iracunda, la ira, la cólera, el griterío que pueda tener u ocasionar esta persona, es solamente una forma de ser. Gracias a la representación, puedo pasar por dos momentos de relación con los seres humanos. El primero sería de que la representación que yo me formo sea la única, o que la representación sea solamente una forma de percibir esa forma de ser en el momento. Si me voy por la primera, y si mi representación es la única forma de ser, o que yo voy a pensar que esa forma es la única forma de ser, pues estoy entrando en una crisis, porque únicamente voy a ubicarme en la experiencia previa. Y eso me lleva a juicios, ¿no? Es como si alguien me dijera, ¿sabes qué? Joshua, alguien está hablando mal de ti. Entonces, ¿qué? Si alguien habla mal de mí, eso es malo. No. Yo no puedo juzgar solamente por cosas a priori. Es decir, por fenómenos a priori. Los juicios a priori me llevan a malas relaciones con los seres humanos. Una de esas cosas sucede con los pacientes, cuando el paciente es un paciente que está renegando, un paciente adulto mayor, o un niño
niño que siempre llora, que al mirar las batas blancas se asusta, patalea, etc., ¿no? Entonces, igual con entre colegas, que porque me miro mal, que porque me miro bien, que porque me miro hacia abajo, que por muchas cosas elaboramos siempre juicios a priori, y significa de inmediato. Alguna mirada, algún gesto, alguna forma de hablar, ¿no? Pensamos nosotros que entramos en fenómenos tan trascendentes negativamente que pues nos denigran como humanos, nos ocasionan problemas emocionales, etc. Si entendiéramos, señores, que la representación es la primera forma de ver el mundo, entendiéramos también que nuestra capacidad de percibir siempre es errónea mientras no llega a la siguiente fase de la relación, que es la develación, que aquí sucede la relación propiamente dicha. Es decir, donde yo comparto mis ideas con la otra persona, ¿no? Qué diferente sería si uno, pues, opina de otra persona, pero diciéndose en su persona, ¿no? O sea, en físico, aquí conmigo. Es muy diferente a poder decir, ¿sabes qué? Me han dicho esto de ti. Oye, me están diciendo esto. Oye, están hablando de esto de ti, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. La representación, primera forma de relación. La develación es la siguiente fase de la relación en donde los seres comparten sus momentos sucesivos, es decir, donde comparten los momentos, las fracciones de tiempo en donde se les dio la representación. Mi representación de ti, compartida con la representación que tú tienes de mí, forma un momento diferente. Y ese momento sucesivo en mí, sucesivo en ti, compartido, se conoce como momento simultáneo. Y el momento simultáneo es una forma también de ser, pero una forma de ser compartida, en donde ambas personas conocen las representaciones que se tienen cada una de ellas. Funciona para la familia, para la comunidad y para el ser individual, el ser mismo. Los momentos simultáneos serían entonces momentos sucesivos compartidos, ¿no? Ahora, ¿puede un filósofo o complejólogo mencionarme si estas formas de representación y de revelación son secuenciales? Entonces, ¿dónde está lo caótico? ¿Dónde está lo disipativo? ¿Dónde está lo complejo? Lo complejo radica en que los momentos sucesivos siempre están en función de mi representación, y mi representación siempre está en función por la forma en cómo este ser se va a presentar ante mí. Y por lo tanto, al estar en mi capacidad de percibirlo, siempre va a ser caótico. Igual cuando suceden los momentos simultáneos, mi representación compartida no va a ser la misma cuando hayamos compartido nuestras representaciones. Entonces, yo siempre debo de corroborar que la forma en cómo yo represento al ser o al objeto externo a mí sea siempre, cuando yo me relacione con él, la misma o diferente. ¿Qué quiero decir? De que cuando yo me relacione con el objeto externo, me acerque a él, lo visualice, lo toque, lo palpe, lo huela, lo vea bien, pruebe, etcétera, etcétera. Hablo de objetos en general, no solamente de seres humanos. Cuando yo me voy a acercar y voy a permitir la relación recíproca con el objeto externo a mí, yo voy a poder corroborar si es que los momentos simultáneos se conforman siempre por los momentos sucesivos de cada una de las personas sin modificarse. Y eso nunca va a poder suceder. ¿Por qué? Porque en cada forma de ser vamos a cambiar por la forma en cómo cambia el mundo. Y el mundo siempre cambia. En las relaciones sucede lo mismo, ¿no? En las relaciones entre las personas sucede siempre lo mismo. Y finalmente, en las relaciones con los seres, la última forma de ser en la relación es el momento trascendente. La representación, la develación y la trascendencia, que está en función de los impactos que las relaciones ocasionan en cada una de las personas, ¿no? Las tristezas,
Las emociones, las risas, la felicidad, son impactos producto de relaciones en la develación y por representaciones. Yo me represento, comparto y me alegro. Yo me represento, comparto y lloro. Yo me represento, comparto y puedo entrar en ira, ¿no? Las emociones serían parte de la trascendencia, es decir, de los impactos que las relaciones por la percepción, es decir, la representación que el mundo abstrae de mí en la relación, esos efectos forman las últimas formas, valga la redundancia, de ser en el mundo por la relación. Bien, señores, entonces a esto lo denominamos estética trascendental. Y bueno, tomé parte, porque todo esto no es estética trascendental, pero tomé parte de los postulados de Immanuel Kant, en donde menciona al espacio como formas de ser. Bien, colegas, muchísimas gracias. Este es el primer video de la crónica de Immanuel Kant y del módulo número 1 al 4. Espero que se haya quedado claro. Si hay alguna duda, siempre les pido escribirnos a nuestro correo, a nuestro canal de YouTube y a cualquier otro medio de difusión. Muchísimas gracias y Dios los bendiga. Se despide el licenciado Joshua Barbosa. Un abrazo. Dios los bendiga.